Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Israel Delgado, residente de cirugía ya de cuarto año acá en Venezuela. Y vamos a seguir con las clases, con el repaso, en este caso como quedé de ver en el video pasado, que fue hace tiempo ya, pero acá estamos nuevamente. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre las lesiones premalignas del cuello uterino. Les dejo en las tarjetas por acá los videos para que recuerden y repasen los conceptos previos sobre la histología normal del cuello uterino, que es muy importante que lo tengan presente, que lo recuerden, que lo estudien, y además también hablar un poco, recordar cuáles son las lesiones benignas del cuello uterino. Así que sin más preámbulos, comencemos. Las lesiones premalignas del cuello uterino, también conocido como las neoplasias intraepiteliales cervicouterinas, NIC o CIN por sus siglas en inglés, son aquellas lesiones del epitelio escamoso del aparato genital inferior que no sobrepasan la lámina basal, recordando que el epitelio escamoso es aquel que básicamente recubre el exocervix. Y tienen que tener en cuenta ese comentario que no sobrepasa la lámina basal, porque ya si la sobrepasa, estamos hablando de otra patología que vamos a ver más adelante, como es el carcinoma de células escamosas. Entonces, las neoplasias intraepiteliales cervicales, su gravedad se mide en relación a la proporción del epitelio que afecten. ¿Cómo es esto? Se catalogan en NIC 1, NIC 2 y NIC 3. Como ya ustedes habrán escuchado por allí, dependiendo de los tercios que afecten. El NIC 1 afecta el tercio inferior de la lámina del epitelio, el NIC 2 el tercio medio y el NIC 3 abarca desde el tercio superior. Es decir, que la patología avanza desde lo más basal hacia la luz, por así decirlo. Desde esta parte que vemos por acá hacia arriba. El NIC 1 se conoce como una displasia leve, el NIC 2 como una displasia moderada y el NIC 3 como una displasia severa. Aquí vemos una foto de un epitelio escamoso normal y aquí vemos ya una displasia de las células de la parte inferior, en este caso un NIC 1. Cuando abarca la displasia, miren cómo está todo este epitelio engrosado y con células atípicas, y básicamente ocupa los 3 tercios del epitelio. Ya estamos hablando de un CIN 3 o un NIC 3 o un carcinoma de las células escamosas, pero in situ, es decir, que no sobrepasa esta parte que está acá, que es la lámina basal. Entonces, a diferencia de lo mencionado, el epitelio cilíndrico cervicouterino contiene una sola capa. Recordemos que el epitelio cilíndrico es aquel que reviste el endocervix. Entonces, como anormalidades de este tipo de células, solamente vamos a encontrar al adenocarcinoma cervical in situ o al adenocarcinoma propiamente dicho. Tienen que estudiar y internalizar esa diferencia entre un carcinoma de células escamosas, es decir, del ecto o exocervix, y un adenocarcinoma, porque aquí el prefijo adeno básicamente hace referencia a las células glandulares, de este caso el endocervix. Ya lo vamos a ver más adelante. Hace tiempo se integró toda esta nomenclatura de NIC 1, NIC 2 y NIC 3 como lesiones intraepiteliales escamosas de baja malignidad o de bajo grado, y lesiones intraepiteliales escamosas de alta malignidad o de alto grado. Entre las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado tenemos los cambios generados por la infección del virus del papiloma humano y los cambios generados por el NIC 1, es decir, por las displasias leves. Y las lesiones intraepiteliales escamosas de alta malignidad o de alto grado quedó reservado para los NIC 2, NIC 3 y para el carcinoma in situ. Entonces, esto acá cuando en Bethesda, Maryland, en el 2001, básicamente unificaron todos estos criterios, y de esto es lo que vamos a estar hablando más adelante, porque nuestra práctica como médicos, nosotros lo que nos puede pasar, lo que nos puede llegar es esto, que venga un paciente y ya nos trae un resultado
de una citología. Y tenemos que saber qué significa cada una de estas nomenclaturas, cada una de estas abreviaciones y términos, y saber cuál es el riesgo que presentan para los pacientes. Entonces, un poquito hablando de la patología, para las neoplasias, los NIC, ¿cuáles son los factores de riesgo? Hay factores demográficos, hay factores conductuales y hay factores de riesgo médico. Aquí me disculpan el error en la lámina. Entonces, como demográfico tenemos la etnia. Se dice que los latinos tienen un poco, o las mujeres latinas tienen un poco más de riesgo para desarrollar las neoplasias intraepiteliales cervicales. Y el estado socioeconómico bajo también juega un papel importante. Esto más que todo por el acceso a la salud que tienen estas personas afectadas por este nivel socioeconómico. Y la edad cada vez mayor. Mientras más vive la mujer, más riesgo tiene de presentar una neoplasia intraepitelial cervical. Se dice que la mayor incidencia está alrededor de los 48 años de vida de la mujer. Y en los factores conductuales tenemos que el comienzo temprano de las relaciones sexuales, tener múltiples parejas sexuales, y esto que está acá, el tabaquismo. El tabaquismo es muy importante y se ha demostrado como un factor de riesgo que está directamente relacionado con la aparición de neoplasias intraepiteliales cervicales, y además de las deficiencias alimentarias, como por ejemplo la deficiencia de los folatos. Aquí, desde el punto de vista de los factores de riesgo médico, obviamente la infección por VPH de alto riesgo, que si en los videos anteriores van a saber cuáles son, y me gustaría que dejaran en los comentarios si recuerdan cuáles son los subtipos de VPH de alto riesgo. El tratamiento con hormonas exógenas, como dice aquí la lámina, es decir, las pacientes, las femeninas que están en tratamiento con anticonceptivos orales o con terapia hormonal, tienen un aumento al riesgo de desarrollar neoplasias intraepiteliales cervicales. La inmunodepresión, como es causada por quizás la diabetes y la infección por el VIH, y además que un cuidado inadecuado. Hablando un poco sobre la evolución natural de esta patología, de estos hallazgos anormales, que son NIC 1, 2 y 3, básicamente hay un porcentaje de ellos que pueden ir hacia la regresión, persistir o progresar a un carcinoma in situ. Y aquí está esta tabla que se las traje. Es bueno que lo tengan presente, pero lo que me llama mucha atención acá haciendo esta revisión es que el NIC 1 y el NIC 2 a los 2 años ambos tienen un porcentaje mayor al 40% a regresar a estadios anteriores, y asimismo ambos tienen un porcentaje mayor al 30% de persistir. Y en este caso, NIC 3, para que vean la tabla que dice progresión a carcinoma in situ, ninguna, porque básicamente NIC 3, como les comenté anteriormente, involucra esta lesión y que tiene un alto riesgo de progresión a carcinoma invasor ya de las células escamosas, un 12%. Es decir, que de 10 pacientes que tengan un NIC 3, una de ellas va a tener un carcinoma in situ o invasor. Entonces, retomando lo que hablamos anteriormente sobre el manejo de la nomenclatura, y hablamos del sistema de reporte Bethesda. Este sistema, además de traer esta nomenclatura que vemos acá a mano izquierda, esta nomenclatura unificada, también tiene, digamos, unos ítems para la evaluación de la muestra. Pero eso lo hablaremos en un video más adelante, que hablaremos sobre el test de Papa Nicolau y sobre la colposcopia. Espero no tardarme tanto en hacer ese video, Dios me lo permita. Pero vamos a hablar de cada una de estas entidades, de estas nomenclaturas. Y importante recordar acá, que lo dice esta literatura que traigo acá, que es del Williams de ginecología. Dice que el reporte de un estudio citológico constituye una consulta médica para interpretar los datos de un método de cribado, en este caso el test de Papa Nicolau, pero no constituye un diagnóstico en sí. El diagnóstico clínico está reservado para, valga la redundancia, la clínica del paciente, la anamnesis, el examen físico y los hallazgos finales histopatológicos, y que toda evaluación tiene que ser individualizada por paciente según sus factores de riesgo, según su edad y según otras cosas que vamos a ver.
Pero recordemos que esta clase es una clase de patología, no necesariamente de manejo de las lesiones. Entonces, empecemos con lo primero que nos trae el sistema Bethesda, que dice que las células escamosas atípicas de importancia no precisada o indeterminada, o por sus siglas en inglés ASC-US. ¿Qué es esto? Es un reporte citológico donde dice que las características de las células sugieren los criterios de una lesión de bajo grado, pero que no cumplen con todos ellos. Esta lesión de estas células escamosas atípicas de importancia no precisada tiene un riesgo de presentar un NIC1, de un NIC2, y un NIC3 del 5 al 10%, es decir, de los grados de afectación del epitelio. Y un riesgo relativamente bajo, si se quiere, porque dice la estadística que solo se detecta cáncer en 1 a 2 por cada 1000 casos evaluados con este reporte citológico. Lo otro que nos puede reportar el sistema Bethesda, el reporte psicológico, son células escamosas que no descartan lesiones de alto grado. ¿Y cómo es esto? Son cambios celulares que no satisfacen propiamente los criterios de una lesión de alto grado, pero que no se descartan, valga la redundancia, una lesión de alta malignidad o de alto grado. Es decir, que tiene ciertos criterios, pero no todos. Y en este tipo de lesiones se identifican lesiones de alto grado en 25% de los casos. Y estas lesiones son indicativas de evaluación por colposcopia, como lo veremos en adelante en otro video. ¿Qué nos trae además el sistema Bethesda? Viendo las abreviaturas y nomenclaturas para que las manejemos y las tengamos en mente. Las lesiones intraepiteliales de bajo grado, o las LSILs. Estas sí son manifestaciones citológicas de la infección por VPH y NIC1, como lo vimos anteriormente. Tienen un riesgo también, ese mismo reporte citológico, de ser un NIC2 y un NIC3 del 30%. ¿Por qué pasa esto? Porque dentro de la fisiopatología y el desarrollo del cáncer cervicuterino, como vimos anteriormente, pueden existir áreas con cambios atípicos celulares de forma heterogénea. Pueden coexistir el NIC1 con el NIC2 y hasta con el NIC3. Se habla también de que puede incluso existir un mosaicismo, y el carcinoma in situ ya es la representación final de todas esas lesiones atípicas estando en una o varias áreas. Cuando tenemos una lesión intraepitelial de bajo grado, también es una indicación de evaluación por colposcopia. Y llegando ya casi al final, hablamos de las lesiones intraepiteliales de alto grado, o HSIL. Son las manifestaciones citológicas de un NIC2 y un NIC3, es decir, ya una displasia moderada y grave de las células del epitelio, que incluyen los 2/3 o hasta los 3/3 del epitelio. El riesgo de presentar cáncer invasor, ya teniendo este reporte citológico de NIC2 o NIC3, es del 1 al 2%, y esta es una indicación de un procedimiento que quizás han escuchado, que es la excisión en cono, o por siglas en inglés Loop Electrosurgical Excision Procedure, conocido como el LEEP o el ASA de LEEP. Esa es la indicación para cuando tenemos estas lesiones de alto grado, porque nos ayuda también a tener un diagnóstico definitivo histopatológico, es decir, una biopsia. Y hablando ya de las anormalidades de las células glandulares, recordando que todo esto que vimos anteriormente básicamente trata sobre las lesiones o las atipias, la displasia de las células escamosas, es decir, del exocervix. Aquí encontramos, para el reporte por el sistema Bethesda, podemos encontrar células glandulares atípicas, es decir, células endocervicales o endometriales u otras no específicas. Podemos encontrar células glandulares atípicas que inducen neoplasia, es decir, células endocervicales u también no específicas. Y podemos encontrar ya displasia más marcada como adenocarcinoma endocervical in situ, que no sobrepasa la lámina basal, y el mismo adenocarcinoma. Acá les traigo una imagen de un reporte citológico de un estudio normal, esta que tenemos acá con la flechita a mano izquierda, de la técnica de Papa Nicolau, donde se observa un fragmento del epitelio endocervical benigno con la imagen característica de entramado, o
panal de abejas gracias a la presencia de mucina citoplasmática de moco que vemos acá en la flecha. Y ya en esta lámina B que tenemos a mano derecha, la prueba de Papa Nicolau refleja una lesión intraepitelial escamosa de alta malignidad. ¿Por qué? Porque las células escamosas displásicas tienen irregularidades de la membrana nuclear, cromatina gruesa, y el tamaño núcleo citoplasma clasifica a esta lesión como una displasia de escamosa moderada, es decir, un NIC2, tanto por las capas que afecte como por los hallazgos citológicos estructurales, que ya eso los amigos patólogos nos dan una ayuda más idónea ahí en este caso. Entonces, acá por último les traigo unas recomendaciones, una tablita que si van a casa tengan presente, le pueden tomar una captura y tenerlo ahí a la mano de el tratamiento inicial y las recomendaciones que se dan dependiendo de cada tipo de anormalidad que se encuentre en la citología, es decir, en el test de Papa Nicolau. Recuerden que el test de Papa Nicolau por sí solo solamente es un reporte citológico, no diagnóstico, el cual nos puede reportar que no hay displasias o lesiones malignas, o que hay atipias celulares, y en base a eso es que nosotros vamos a actuar. Para recordarles también que bueno, eso ya se los traeré más adelante en la clase y en el repaso de cómo hacer un buen test de Papa Nicolau y de colposcopia, que la indicación en líneas generales por múltiples escuelas y sociedades es que las mujeres tienen que empezar, independientemente de cuándo hayan empezado su vida sexual, a realizarse los test de Papa Nicolau desde que tienen los 21 años o antes, a menos que tengan ciertos factores de riesgo. Espero que les haya gustado esta clase, este repaso. Me dejan en los comentarios sus dudas, sus preguntas, inquietudes, y espero que nos podamos ver pronto. Se cuidan.